gracias a Dios que nos concede un día más para poder descansar en Él y meditar en su palabra, gracias a Dios. Y pues bueno, usted recordará que el domingo pasado estábamos hablando de ese pasaje conocido donde dice, Él se hizo pobre para enriquecernos, y hablando de Jesús, y tocábamos este punto que vamos a desarrollar en esta mañana, donde Moisés dice que tuvo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. Por eso el tema es así, el vituperio de Cristo según Moisés, ¿verdad? Porque este tema, creo que enfocándonos tan solo en el Nuevo Testamento, va a desarrollar otros puntos, pero nuestro pasaje inicial nos da todas estas referencias de Moisés, y entonces es importante que lo consideremos porque pues todo cristiano, toda persona creyente, lo que esperamos es pasar la eternidad en la presencia de Dios, y entonces no podemos aspirar a estar en una eternidad con Él si no estamos preparados, ¿verdad? Siempre es algo que decimos siempre, de prepárate porque Cristo viene, pero no nos preparamos, nos distraemos más con nuestras responsabilidades, cuando es una responsabilidad, o con el afán, cuando así se convierte el acumular riquezas, posesiones, vivir holgadamente. El Señor conoce los corazones, es otra de las cosas que siempre decimos, ¿verdad? Entonces Él sabe cuando nuestra acumulación de riqueza es por la responsabilidad, y cuando esa acumulación de riqueza llega a ser por avaricia, tanto de la gente de la iglesia como tristemente de muchos líderes, ¿no? Que no vamos a hablar de eso ahorita. Nuestro pasaje inicial, como le comento, es Hebreos capítulo 11, y quiero que lea conmigo versículos 24 al 27. Hebreos 11, versículos 24 al 27. Este pasaje se lee a alguien, no sé quién fue el predicador número 0, pero a alguien se le ocurrió ponerle los héroes de la fe. Ese es un tema muy moderno, ¿verdad? Un título muy moderno, porque vamos a entender un poquito más de lo que representa esa frase de ser héroe de la fe. Mire, este pasaje dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, vaya viendo las palabras que subrayé, dice ahí, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Entonces yo le subrayé ahí las frases o palabras, hecho ya grande, escogiendo ser maltratado, mayores riquezas, el vituperio de Cristo, mirada en el galardón y viendo al invisible. Son nuestros 5 puntos generales de esta mañana. Hecho ya grande, escoger ser maltratado, estimar las riquezas, el vituperio de Cristo y viendo al invisible, ¿no? Son nuestros 5 puntos que vamos a desarrollar, y es el complemento del tema que comenzamos la semana pasada de lo que Dios nos está enfocando, ¿verdad? Cuando dice que Jesús, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos. Comentábamos que nosotros, muchos de nosotros, pues siempre hemos vivido pobres, ¿no? Entonces realmente no le vemos mucha diferencia. Pero Jesús aclara la Escritura y dice, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos, y obviamente no está hablando de una riqueza material. Entonces es lo que vamos a complementar esta mañana. Mira, ahí están nuestros puntos generales, por si no los apuntó: hecho ya grande, escoger el maltrato, vituperio de Cristo, estimar las riquezas y viendo al invisible. Entonces quiero comenzar con el primer punto de hacerse grande. Como estamos viendo, nuestro tema lo tengo que enfocar a tal cual está el pasaje, ¿verdad? Dice Moisés, hecho ya grande, él escogió, él tomó una decisión. Y entonces todo está girando en este pasaje de Hebreos 11 en torno a Moisés, ¿sí? Cada personaje de los que se nombran ahí, el escritor desarrolla lo concerniente a cada personaje. En este caso, a Moisés, si nosotros regresamos en la historia bíblica, y nos remontamos hasta allá, hasta el libro de Éxodo, capítulo 2, vamos a encontrar en el versículo 11 que dice tal cual la Escritura, dice, en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés, salió a sus hermanos, y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces quiero que ponga atención en la palabra del versículo 11 que dice, en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés.
La Escritura nos habla de su infancia, como hemos comentado en otros momentos, aún hablando del Señor Jesucristo mismo. El Señor no tiene ningún problema, Dios no tiene ningún problema en comenzar sus planes desde cero, ¿no? Él no tiene ningún problema, porque ahí mismo en Hebreos o en Hechos, capítulo 7, dice que cuando se acercaba el cumplimiento de la promesa, en ese tiempo nació Moisés. Entonces, Dios tenía en mente cumplir una promesa hecha al patriarca Abraham, pero entonces Él dice, es tiempo de que nazca este niño Moisés, en un tiempo donde usted recordará que estaba el decreto del faraón de Egipto, de que a causa del temor de que el pueblo de Israel llegara a ser más grande, ordenó por decreto que se eliminara a los niños varones y se preservara la vida de las féminas, ¿no? De las niñas, tal cual, sexual, biológicamente. Entonces, como puede ver, esto es un plan que hoy pudiera ser muy cotidiano en ese torno de la sexualidad y de los cambios y de las ideologías, pero es un tema muy viejo, es una artimaña que Satanás, que el enemigo ha tratado de usar desde siempre en esta historia hacia un pueblo literal, ¿verdad? El pueblo de Israel. En lo demás, pues obviamente usted va a escuchar por ahí que al final lo que quieren es controlar la población, además tiene otro enfoque. Pero el punto aquí que quiero resaltar o que tenemos que enfocarnos es que dice la Escritura en los dos pasajes, hecho ya grande, ¿sí? Dice, Moisés hecho ya grande, escogió. Entonces nosotros no vamos porque es algo que por sí mismo, si nos enfocamos solo en ese verso, hoy día cada quien podrá determinar yo escojo el vituperio de Cristo, o sabe qué, pastor, sabe qué, hermano, sabe qué, hermano evangelista que me predique el evangelio, no me interesa el evangelio de Cristo, porque no me va a representar ninguna ganancia en esta tierra, aparentemente. Y entonces es por eso que uno no puede tomar esa decisión si uno no se hace grande, si uno no tiene cierta madurez. Enfocándonos en el texto, esta palabra crecido es la palabra hebrea, como puede ver ahí, tarbit, que significa añadir al capital, ¿sí? Es como cuando usted comienza un negocio, digamos, ¿sabes qué? Tenemos $100 para empezar este negocio. Y todo lo que usted añade, ¿verdad? Ganancias, lo que usted reinvierte, pero no va a perder su capital, ¿no? O incluso ve que el capital está de sus herramientas de trabajo y aparte la parte económica, ¿no? Pero muy buena parte es eso, esa herramienta, esa materia prima que usted tiene se cuenta como capital y siempre lo debe cuidar, ¿verdad? Ese capital y irlo incrementando. Entonces por eso esta palabra crecida es añadir al capital. Se lo puse en un ejemplo de negocio, pero en nuestro caso, entonces Dios tiene ahí una inversión en nosotros, ¿no? Invirtió la sangre de su Hijo, nos compró a precio de sangre. Entonces crecer para nosotros representa que añadamos, como vamos a ver en un paso más adelante, añadamos esa obra que ya Cristo comenzó, conocimiento, virtud, como dice 2 de Pedro 1.5 en nuestro pasaje que sigue, pero para que usted tenga la idea, ¿verdad? Añadir a esa obra que Dios ha comenzado, aumentar. Esta palabra crecido implica el término o el concepto de cuantificar, ¿no? Es como cuando usted ahora a principio de año se propone otra vez, como cada año, bajar de peso, entonces comienza pesándose, ¿verdad? Bueno, ahorita peso 200 libras, mi meta es bajar 5 libras cada mes, 1 libra cada semana, qué sé yo, algo alcanzable. Y cada semana usted lo va cuantificando, ¿no? De cuánto me estoy acercando a mi meta o cuánto me estoy alejando de mi meta, ¿no? El que se tiene que controlar el azúcar, el que controla su presión arterial, tiene un registro, pero va midiendo, ¿verdad? Son cosas medibles. Entonces el crecimiento en Dios también deberíamos de enfocarnos en que sean cosas medibles. Porque si, como no sé a quién escuchaba, un predicador en la semana, decía, si usted tiene 30, 40 años en el Evangelio, pero sigue siendo el mismo, que mentiroso, difamador, avaro, que hace fraude, entonces lo que usted está cuantificando es que no ha habido un cambio. ¿Sí me estoy explicando? Lo que es medible, eso es cuantificar, multiplicar lo bueno. Y me llamó la atención esta palabra que le puse en letras mayúsculas, dominar, porque entonces también en la vida cristiana es que uno venga a poder dominar sus propias pasiones. Dice la Biblia que, dice, el que padece en la carne ha sacrificado la carne con sus deseos, ¿sí? Entonces vea cómo una de las metas o una de las factores, una de las evidencias que usted y yo podemos considerar para evaluar nuestro crecimiento es cuánto dominio tenemos, ¿no? Bien dice el apóstol Santiago en su carta, dice el hombre o mujer que controla su lengua es capaz de controlar todo el cuerpo. Dice, porque así como un barco lo rige un pequeño timón, usted puede ver enormes embarcaciones y solo un pequeño timón lo rige,
Entonces también en cuanto a nuestro cuerpo, dice, la lengua es un miembro pequeño, pero el que logra controlarlo va a tener capacidad de poder dominar, controlar todo lo demás. ¿Vamos bien ahí? Entonces vea cómo Moisés dice, él se hizo grande. Y hecho ya grande, fue que tomó una decisión. Ahora le mencionaba el texto de 2 de Pedro capítulo 1, versículos 5 al 9. Mire, para repasarlo, dice, ustedes también, o vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. ¿Se acuerda que era añadir al capital, no? Entonces, todos comenzamos con la fe. Sí, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Yo creo que al bautizarme aspiro a tener una buena conciencia delante de Dios. Entonces, ok, añádale esa fe virtud. ¿Qué es virtud? Virtud es un hábito que llega a ser natural, ¿sí? Al principio nos esforzamos, nos cuesta. Tan sencillo como lavarnos los dientes después de cada comer, antes de dormir, ¿no? Ya es una virtud. Y obviamente hay ya virtudes que tienen que ver con, como el nombre lo implica, con valores morales, pero esa palabra virtud por sí misma significa un hábito natural, es algo que ya no te va a costar, ¿sí? El no amar el dinero más que a las personas es una virtud, ¿no? El decir siempre la verdad es una virtud. Pero entonces todo eso, dice la Escritura, eso debes de añadirlo a la fe. La base es la fe, creyendo que el justo por su fe vivirá, pero entonces le vas añadiendo virtud. A esta virtud, dice la Escritura, dice el apóstol Pedro, añádele conocimiento, ¿verdad? Nunca, así como los médicos que nunca acaban de estudiar, ¿verdad? Siempre están actualizándose, y son los que realmente yo creo que es la carrera más larga, la medicina, nunca acaban de estudiar, siempre hay algo nuevo. Añade conocimiento. Al conocimiento, dice, recuerda que la última palabra que comentábamos era dominio propio, ¿no? Lo que piensas, lo que te permites, lo que te toleras, lo que hablas, cómo reaccionas, ¿verdad? Cómo reaccionas, con qué rapidez, incluso en las redes sociales le damos like o cualquier emoticón que pongamos, ¿verdad? Implica también eso hoy día. Al dominio propio, paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es la manera de ir conociendo al Señor Jesucristo. Dice aquí el verso 9. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado ya la purificación de sus antiguos pecados. Habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Entonces, recuerde que estamos analizando esto partiendo del verso de la semana pasada de que Jesucristo siendo rico se hizo pobre para enriquecernos. Si nosotros nos enfocamos en que esa riqueza sea solamente material, y dice aquí, y no tenemos fe, no tenemos conocimiento, dominio propio, somos impacientes, somos impíos, no tenemos afecto fraternal, no tenemos amor, entonces dice el apóstol Pedro, es que entonces tú no tienes la vista muy corta, eres ciego. Y aparte, se te olvidó la purificación de tus antiguos pecados, o sea, se te olvidó el propósito del para qué te perdonaron, para qué te limpiaron, para qué te redimió Cristo a precio de sangre. ¿Usted da cuenta? Entonces, tan sencillo como eso, que esta mañana nosotros hagamos una evaluación personal y decir, bueno, a ver, yo soy paciente, tengo dominio propio, si me llevo bien, puedo tener un afecto fraternal, o sea, es de hermanos, ¿verdad? De como hermano, no implica que esté de acuerdo en todo, pero como hermano, pues siempre va a haber un amor, ¿verdad? Por eso dice que no hay amor más grande que el que pone la vida por sus amigos, porque el que es fraterno, el que es hermano, pues por sangre está obligado, ¿verdad?, a ser parte de la familia, no tenemos para dónde hacernos. Pero la amistad esa no, se sobrepone a esas cosas. Bueno, y esta lo puede ahí analizar a la luz de la Escritura. Entonces vea cómo estamos viendo este texto bajo la premisa de hacernos grandes. Si yo no tengo estas virtudes, estas cualidades, no estoy siendo grande delante de Dios. Cuando usted y yo, me gusta mucho esa clase de los niños, cuando dice Jesús crecía en sabiduría, en gracia para con Dios y los hombres, es de que se hacía grande, se nutría, ¿verdad? Pablo le decía a Timoteo, si estas cosas están en ti, si tú cuidas esta doctrina, estarás nutrido de las palabras del Señor Jesucristo. Entonces no se va a dar, aunque el crecimiento en lo natural se da naturalmente, valga la redundancia, en lo espiritual dice, si tú no trabajas, no puedes aspirar que haya un crecimiento, no te vas a hacer grande, mire. Hechos 7:22, hablando de Moisés, porque lo importante es, el tema es según Moisés, ¿verdad? Dice el relato bíblico, fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en palabras y obras. Usted recuerda que el mismo Moisés se consideraba alguien lento y torpe de lengua, ¿verdad? La tradición general dice que era tartamudo. Entonces,
Pero dice, mire cómo la Biblia dice, él era poderoso en palabras, en obras. Él se consideraba lento, tartamudo, que tropezaba, pero Dios lo consideraba poderoso. ¿Cuál es el meollo de este asunto en la actualidad? Recientemente, tengo una hija adolescente, 16 años, y me sorprendió porque todos de alguna manera, aunque a lo mejor no estudiamos una carrera, pero era algo que teníamos en mente, ¿va? No, pues voy a acabar bachillerato, la high school, la preparatoria, y voy a estudiar alguna carrera corta o larga, ¿no? Era parte de las metas. Y aquí en Estados Unidos, pues desde el año 10 o antes, les empiezan a hacer como un plan, ¿verdad? A ver, tienes que hacer, los empiezan como a orientar, ¿verdad? La orientación vocacional. ¿Qué quieres? ¿Qué opción te da cada escuela? Etcétera. Y dentro de ese contexto, mi hija me decía, es que papá, ya no quiero ir a la universidad. Le digo, ¿cómo así, va? ¿Cómo así? Dice, sí, porque me estoy dando cuenta, dice que ya no cuenta la verdad, ya no cuenta lo que es incluso científico, sino que entre alumnos y maestros cuenta más el cómo se percibe, el sentimiento, ¿ah? ¿Me siento ofendido o no me siento ofendido? Se perdió ya esa virtud. Y me acordaba le comenté en algún momento una noticia que me salió el año pasado de un papá que iba a una escuela de esas de renombre, no me pregunte cuál, pero les decía, ¿qué le hicieron a mi hija? Dice, solo 2 años he estado aquí y ya no es la niña que yo traje, ya no es la adolescente que tenía sueños, que era amorosa, que era tierna. Ya estoy hablando de una cuestión secular, no cuestión religiosa, porque a veces nos dicen, ustedes son fanáticos. No, un señor X, ¿no? O sea, no, el enfoque no era la religión, era su hija y su preocupación decir, ahora hasta tiene pensamientos de muerte, ahora ya no quiere a su familia, ya no quiere esto. Entonces, ¿y dónde aprendió eso? En la universidad. Le menciono esto porque entonces alguien podría decir, yo por eso no quiero que mis hijos vayan a la universidad, hermano, ¿no? O papás que también, o sea, a lo mejor el hijo sí quiere ir, la hija quiere ir, el papá no quiere dejarla ir. Pero entonces vea cómo la escritura nos dice, Moisés fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios. Y le digo, Dios no tiene problema en empezar de cero. Usted puede considerar a un Daniel también, que tal cual lo dice la escritura en el libro de Daniel, que Daniel aprendió la cultura, aprendió la literatura, aprendió las artes, la lengua de los babilonios, ahí cuando fue, pues no deportado, más bien fue exiliado, ¿verdad? Fue realmente secuestrado, ahí lo llevaron allá cautivo, en el cautiverio, pero entonces dice que Babilonia nunca entró al corazón de Daniel. Y es lo que le quiero compartir ahora que todos los que enfrentamos esta etapa próxima de que nuestros hijos escojan una universidad y vayan, mucho va a depender de la labor que usted ha hecho, porque en este contexto lo que usted puede ver ahí en el relato es que estaba un decreto, como le comentaba, de parte de Faraón, de eliminar a todo niño varón, tal cual, biológicamente varón, pero entonces dice que su mamá, Jocabed, la mamá de Moisés, dice que usted conoce la historia, de hecho por eso los contenedores para bebés se llaman Moisés, ¿verdad? De ahí sale la idea. Dice que él hizo una arquilla de juncos, ella hizo una arquilla de juncos, lo puso ahí en el río Nilo y lo dejó ahí para que se atorara, ¿no? Lo cual, bueno, fue algo literal en su momento, dice que lo calafateó con brea, o sea, lo bañó con brea como un tipo de aceite de asfalto impermeable para que no entrara el agua. Y entonces esa es la enseñanza para nosotros como padres, ¿no? Que nosotros también, esos arquillos, cuando usted ya es una enseñanza un poquito así, yo tengo que buscar, ¿verdad?, qué es lo que me enseña a mí. Porque esos arquillos que dice que era de juncos, usted se va a dar cuenta que esos juncos era lo mismo con lo que hacían el papiro, con lo que se escribían las tablillas, bueno, no tablillas, pero el papiro, ¿eh? Las primeras escrituras, ahí era donde se empezaron a hacer, era un tipo de material donde se registraba, ¿verdad?, la historia, la enseñanza, la sabiduría, la cultura, ahí estaba. En el caso de las cosas de Dios, entonces tiene que ver cómo es importante que los niños conozcan las historias bíblicas, que lean su Biblia, porque recordaba también lo que en el lenguaje cristiano decimos profecía, ¿verdad?, alguna palabra que el Señor le da a sus vasos, y me acordaba cuando hacía esto porque decía, ¿verdad?, tú confías que siempre vas a tener la Biblia, pero no te has preparado para el día que no esté una Biblia. Y entonces así, si nosotros, me recordaba para mí mismo, ¿verdad?, cuando somos jóvenes, adolescentes, de mañana leo mi Biblia, porque bueno, quizá hoy ya se perdió, pero antes a nuestra generación, pastores, líderes, nuestros papás, ya leíste tu Biblia y era parte del devocional diario y uno era parte de una disciplina espiritual. Ya hoy no oigo que se insista tanto y desperdiciamos mucho tiempo en los dispositivos digitales, ¿verdad? No es poco la gente que tiene una disciplina de oración y de lectura, o hay gente que ora y no lee,
y hay gente que lee en hora, no sé, pero lo ideal es las dos juntas. Bueno, el punto es, ¿no? Que si nosotros no nos preparamos, así como para cuando no haya un libro físicamente, cuando el día que lo logren quitar, ya sé que me va a decir, no, históricamente han tratado y no han podido, pero ha habido periodos donde la gente solo tenía una palabra, ¿no? O lugares, incluso hoy día en este 2024, regiones geográficas del mundo donde es prohibida la Biblia y quizás solo tienen un versículo, solo tienen algo que oyeron, y eso obviamente Dios obra sobrenaturalmente y se manifiesta a esa gente y todo, pero estoy hablando de este lado de Occidente, que tenemos la oportunidad y hemos dicho este año sí voy a leer toda la Biblia en un año, y no lo hacemos. Y entonces, ¿cómo también cuando el Señor Jesús viene aquí a la tierra, ¿verdad? Dice en alguno de los evangelios, dice, ¿cómo vas a creer a mis palabras si no crees a los escritos de Moisés? Sí, entonces a veces, ¿por qué no tenemos fe? Pues porque no tenemos una base, o sea, nos volvemos gente, perdón por la palabra, carismática, o porque el hermano dijo, porque fulano lo vivió, ¿verdad? Es su experiencia, pero ¿cuánto te consta a ti que está en la palabra? Y cuánto entendemos también de la palabra, ¿no? Yo le comentaba a los maestros de niños y a los mismos niños, ¿verdad? Conocer las historias cada domingo es así como aquella película de Karate Kid, ¿verdad? De encerar, pulir, o sea, son cosas básicas, pero cuando te das cuenta y te enfrentas a cosas nuevas, cosas de nuestra actualidad, te vas a dar cuenta que tú estás preparado para poder hacer frente a ese tipo de cuestionamientos. Pero si no conocemos, es por eso que la corriente del mundo se lleva a nuestros hijos. Luego yo se lo comento con temor porque tengo a mi hija adolescente ahí, ¿verdad? Que está en esa vía de que qué va a estudiar. Pero vean entonces cómo dice la Escritura, regresando aquí. Dice, Moisés fue enseñado, pero llegó a ser poderoso en palabras y en obras. Ahora, ¿cuál es el secreto aquí también, verdad? Tenía un entrenador de algún trabajo que tuve que decía, ¿qué es lo más importante de lo que aprendimos hoy? Y ya los que sabíamos, pues ya sabemos qué nos había enseñado él. Dice, lo más importante es ponerlo por obra. Estoy hablando de un trabajo secular. Decía, ya te enseñé cómo se hace esto, los procedimientos. Si tú no lo haces, tu negocio va a fracasar. Pero obviamente si estás viniendo, estás dedicando parte de tu vida, una semana, un mes, a un seminario, y lo pones por obra, entonces te va a redituar en un beneficio. Entonces le digo esto para que no tengan miedo, pero igual enséñales, ¿verdad? Porque si no enseñamos a nuestros hijos, y es desde casa, quiero hacer igual un llamado a todas las maestras de escuela dominical. Yo no sé usted como adulto hoy día, pero usted se acuerda de alguna enseñanza de sus maestras de escuela dominical. Así, la hermana fulanita me enseñó esto. Sí, la hermana Lupita me enseñó esto otro, me acuerdo bien. O son cosas que olvidamos. Yo no quiero ser irrespetuoso con mis maestros, les agradezco el tiempo que dedicaron. Pero lo que yo muy personalmente recuerdo, mi mamá era maestra de escuela dominical, y lo que me acuerdo son sus enseñanzas de ella, quizá incluso no tanto en la iglesia, quizá más en el día a día, ¿verdad? Pero qué importante es, porque si no, entonces, yo pienso, o sea, porque a mí me ha tocado ser maestra de escuela dominical también. Entonces digo, quizá pensamos que estamos haciendo una labor extraordinaria, pero quizá estamos, como decía el verso anterior de Pedro, ¿qué tan larga es tu vista? Si nuestras clases no logran desarrollar fe, virtud, conocimiento, dominio propio, afecto fraternal, amor, algo estamos haciendo mal, porque entonces va a pasar que van a llegar a la universidad esos niños, y como decía una página del Dr. Craig, un apologista, decía él, tú quieres que tus hijos se enfrenten a la universidad cuando de niños solamente los ponías a rellenar una hojita con bolitas de algodón, obvio que no va a pasar. Solamente pintando, bueno, y también ahí tenemos que corregir eso, pero no va a pasar, necesitas explicarle más, necesitas contextualizarlo, necesitas exponerlo a vivencias. Mire, ya no se lo puse aquí. Bueno, está en un pasaje adelante, a ver si me recuerda lo que es exponer a la muerte. Sí, pero entonces vea qué importante es, ¿sí? Entonces, vea cómo aún la preparación secular te va a llevar a escoger el vituperio de Cristo. Pero tenemos que enseñarle bien, ¿sí? Porque la Biblia habla de una falsa ciencia, pero también dice que Dios vela por la verdadera ciencia. Entonces la ciencia y la religión para Dios no están peleadas. Dios no están peleadas. De hecho, mucha gente hoy día con premios Nobel y demás, ahí usted búscalo en internet, son gente cristiana. Los padres de la ciencia moderna fueron gente, si no cristiana, sí religiosa. La base era Dios. La ciencia en el principio los trataba de acercar a Dios, o a través de la ciencia se acercaban a Dios todos ellos. Ya hoy día se excusan diciendo, no, yo soy científico, entonces por eso no creo en Dios. Pero le pregunta sus créditos, sus boletas, sus registros de calificaciones y pues pura tache, ¿no?
Entonces, no, o sea, se creen científicos, pero no, yo no soy científico, ¿no? Pero sí me sorprende ver gente así, porque igual, gente secular que dice, no recuerdo el nombre del doctor, pero dice, yo no puedo ostentar un doctorado si yo concuerdo con la mentira, ¿no? Si yo no me apego a lo que, incluso a la misma ciencia. Entonces yo no puedo estar de acuerdo contigo porque entonces yo no podría ostentar mi título de doctor. Creo que eso tiene sentido, ¿no? O sea, no puedes ser un doctor y nada, o sea, por decir, por la ciencia yo descalifico esto y esto y esto y esto, no, o sea, lo tengo que considerar quizá desde un ángulo científico, pero no te puedo negar lo que es, ¿verdad? Son cosas que le digo, mi hija me dijo, ya hoy día se perdieron en la escuela, ya no te confrontan, ya no están abiertos a considerar todas las corrientes, sino, no, así es, y quizá por ley, por lo que usted quiera, para allá vamos. Entonces, pero vea qué importante el punto aquí es hacer grandes a nuestros niños. Cuando la Biblia, incluso de Moisés, mire, algo que no apunte aquí, cuando usted recuerda la historia, que entonces lo ponen ahí en la canastilla, y lo encuentra la hija de Faraón, ¿verdad? Cuando se va a bañar ahí con sus doncellas. Y el caso es que lo termina criando su misma mamá, porque se queda ahí su hermana de lejos, y la hija de Faraón es movida a misericordia, y dice, este es de los niños de los hebreos, y la niña rápido, ¿verdad? Dice, ¿quieres que te llame a una nodriza que te lo críe? Y ya se lo mete, ¿no? O sea, lo adopta la hija de Faraón. Pero esa palabra criar, dice, llévate a este niño y críalo, y cuando lo desetes me lo traes. Esa palabra criar por sí misma en el hebreo precisamente es eso, de hacer grande en mente, hacer grande en visión, en sentimientos. Entonces vea qué importante, obviamente es labor de papá y mamá, pero mucha la parte de la mamá, ¿verdad? Los valores que como hombres, como varones tenemos, me atrevo a decirle que mucho es de lo que mamá nos enseñó en casa. Nuestros valores, el respeto, la justicia, el cómo hacemos las cosas, el no salirte de la hojita, ¿verdad? Al pintar, esas cosas, ¿quién es la que está ahí? Es la mamá. Como en el caso de Moisés, que imagínese, dicen los estudiosos, que para ese tiempo de criarlo y destetarlo, a lo mucho 5 años, no más, ¿no? O sea, 3 años, 5 años para darle pecho. Otra cosa, criado, era en aquel tiempo no había fórmula, entonces no había más que criarlo en el pecho, ¿verdad? Alimentarlo del pecho. Pero entonces eso habla de escuchar el corazón, ¿verdad? Hoy espiritualmente nos habla de escuchar el corazón de Dios, porque Él es nuestro Padre, ¿sí? Entonces vea aquí cómo es un conjunto de cosas esto de hacerse grande y escoger el vituperio de Cristo. Entonces es que yo me recueste en el pecho de Dios figuradamente, o sea, que yo pueda escuchar el corazón de Dios, ¿verdad? Cómo siente Él, cómo ve Él, cómo piensa Él las cosas. Muchas cosas no las ve como nosotros las vemos hoy día, muy juiciosas, aunque Él es justo, ¿sí? Que yo pueda igual prepararme en lo secular, pero también que yo tenga el conocimiento bíblico, y no solo a la letra, porque la letra me mata, sino que le pida a Dios esa revelación, ¿verdad? Del Espíritu, para que entonces, así como Jesús, que aunque le criticaban hasta hoy día de que Él no respetaba el día de reposo, le decía, mi Padre hasta ahora trabaja. Entonces, y Él dice en la Biblia que el testimonio más grande fue que Dios lo resucitó de los muertos, o sea, Él cumplió la ley, ¿no? Entonces, vea qué importante es este conjunto de cosas. Déjeme avanzar. Por último, Mateo 20:26, mire, palabras del Señor Jesús. Entre vosotros no será así. Vea cómo es Dios sabio. Dice, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros, que sea vuestro servidor. El que quiera ser el primero entre vosotros, sea vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Se da cuenta? Otra vez el eco de siendo ricos hizo pobre para enriquecernos. Siendo rey, tomó forma de siervo y condición de hombre. Y dice el que anda como, el que dice que sí a Jesús debe andar como Él anduvo, dice el apóstol Juan. Entonces vea qué importante es esto, esas cosas que se nos olvidan, aún dentro de la iglesia, nos hacemos tan competitivos a cualquier nivel, grupo de jóvenes, maestros de niños, alabanza, músicos, líderes, liderazgo, ¿eh? Y se nos olvida que si tu propósito es hacerte grande en el reino, el Señor dijo, sé siervo de los demás. ¿Quieres ser primero? Aprende a servir. En el matrimonio, ¿verdad? En el matrimonio, ¿cuánto es no de atiéndeme, dame, más como en ese rol de hombre-mujer, ¿verdad? No, pero qué tal que, quizá no es que está en el corazón, ¿verdad? Al final, yo creo que es más una formación de decir, yo estoy para servir, ¿verdad? Dice la Biblia también en la medida de mis fuerzas, ¿verdad? Hay cosas que a veces no voy a poder hacer, tendré alguna limitación, pero en general, mi meta es servir, ¿verdad? Servir a los hijos, servir al cónyuge. Yo le puedo dar testimonio, no para vanagloriarme, pero le quiero compartir el propósito de mi corazón. A veces no tengo ganas de hacer ciertas cosas, ¿no? Tan sencillo como a veces mi hija está viendo la tele y va, ¿me traes un vaso de agua? Yo como papá le puedo decir, tú eres la adolescente, y hacer un show, ¿verdad? Y tú eres la adolescente y voy a creer y me mato trabajando, o sea, puedo hacer eso. Pero como mi labor, mi responsabilidad como padre es, si no hace casa, que ella aprenda
ella como mamá va a tener que servir a sus hijos, a su esposo, ¿ah? Entonces, y se lo digo, o sea, por eso se lo comparto, no para vanagloriarme, sino, hija, estoy haciendo esto porque quiero que aprendas a servir. Te estoy dando el ejemplo para que aprendas a servir, que aunque no tengo ganas, que aunque estoy cansado, etcétera, hay veces que también sí le digo, ¿sabes qué? Ahorita sí, sírvete tú, ¿verdad? Pero toda la medida que yo tengo a la mano para poder demostrarle, hacerlo, digo, quiero que veas que me esfuerzo. El otro día, sabe de la ola de frío que había aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Nos estaba cubriendo el hielo aquí, y se le antojó una sopa. Le digo, bueno, vamos. O sea, aquí es de caminar considerablemente, ¿verdad? Todavía podía caminar. Y luego vamos, porque quiero que aprendas a esforzarte. O sea, a ti te va a tocar mañana esforzarte por tu hijo, por tu hija, por tu esposo, no sé. Te lo tengo que enseñar hoy que puedo. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, esas son cosas que se nos olvidan. Son cosas que se nos está olvidando enseñarle a la siguiente generación. No sé, ayer compartíamos mi esposa y yo de un muchachito muy respetuoso, muy educado, ¿no? En el trato. Y callamos en esa conclusión, es que es raro. Ya hoy día es raro encontrar a un jovencito adolescente que sea educado con los mayores, que se ponga de pie para saludar, que le dé lugar a la embarazada, ya es raro. Y felicidades por esos papás, ¿verdad? Porque su labor han hecho. Pero si usted es joven y no le han enseñado, entonces así como Moisés, él ya no tenía a su mamá a los 3 años, dijo, yo hasta aquí te acompañé, vas a irte a Egipto, allá te van a acabar de formar, pero no te olvides de tu base, hijo. No, me puedo imaginar, ¿no? La Biblia no lo dice. Esa sí es de suponías. Pero usted lo puede ver porque comenzamos leyendo Moisés, hecho ya grande físicamente, tomó la decisión. Entonces nuestros hijos también, ellos van a conocer, van a experimentar, van a aprender lo que no les enseñamos en casa, muchas cosas. Pero si nosotros como padres los pusimos en esa arquilla de juncos, aún en medio de la corriente del mundo, ¿verdad? Dice, porque estamos del mundo, pero no somos del mundo. Padre, no te pido que los quites del mundo. Guárdalos del mal. Y es algo que a veces también oramos y está en el Padre Nuestro, ¿verdad? Padre, no me metas en tentación, mas líbrame del mal. Dígame si usted lo pide. Pedimos por un montón de cosas, se lo digo sin temor a equivocarme. Un montón de cosas, y está bien. Pero se nos olvida esa parte, Señor, no me metas en tentación, líbrame del mal, porque el mal ahí está. Le pido, acuérdame tratar este punto de expuesto a la muerte. Bueno, vamos a avanzar. Mire, número 2, escoger el maltrato. Dice nuestro verso, que hecho ya grande, escogió ser maltratado. y me llamó la atención porque me puse a ver, mi idea general es poderle enseñar o compartir cómo Moisés escogió el vituperio de Cristo, porque eso lo dice el escritor de Hebreos, ¿no? Que ahí hay disputa que si fue Pablo, que si no, bueno, el escritor de Hebreos dice, claramente lo apunta y dice, Moisés escogió el vituperio de Cristo. Obviamente Cristo es un personaje muchísimos años después, pero figuradamente me dice, Moisés escogió el vituperio de Cristo, la difamación, el maltrato, precisamente este punto, el maltrato. Y entonces usted se tiene que ir a ver, ¿qué fue lo que vio Moisés? ¿Verdad? Aquí está el texto de Éxodo 15 donde Dios le dice, escribe, ¿verdad? Le dice a Moisés, escribe. Entonces, todo eso que conocemos como el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, lo escribió Moisés. Entonces él fue aprendiendo, ¿verdad? Escribió. Pero entonces vea, esto que está aquí, Génesis 15, ¿usted tendría el maltrato como una promesa? ¿Usted habría pensado, como cristiano de hoy día, tiene la promesa del maltrato? Ya no, ¿verdad? Así como, no, rechazo, cancelo, reviro, me cubro con 7 capas, decía mi pastor. Fíjese cómo le dijo Dios a Abraham. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava, y será oprimida 400 años. Esa palabra oprimido es maltratado. ¿Sí? Será maltratado 400 años. Me acordaba de un refrán, ¿verdad? Que dice que no hay mal que dure 100 años. Dios lo ve más amplio. No hay maltrato que dure 400 años. Bueno, duró 430, ¿verdad? Pero vea cómo usted y yo, si alguien nos dijera, tengo una palabra para ti, así te dice el Señor, serás esclavo y serás maltratado. No, eso no es de Dios, ¿verdad? Así diríamos hoy día. Pero ahí está haciendo Dios mismo, diciéndole a Abraham, ten por cierto, Abraham. Entonces, le estoy diciendo esto para que usted se mentalice y decir, sí, yo también así como Moisés, yo también voy a escoger el vituperio de Cristo. Era una promesa, y fíjese, esta palabra maltrato, bueno, aquí usa la palabra en español oprimida, es la palabra aná, acento en la aná. Dice, es menospreciar, intimidar, deprimir, abatir, deshonrar, quebrantar, violentar. Y lo triste del asunto, hermano, es que no es solamente en el mundo. También dentro de la iglesia, la misma gente que tiene poder
En algún momento de su caminar lo va a menospreciar, lo va a intimidar, lo va a deprimir, lo va a deshonrar, lo va a violentar. También se da. Y qué importante es que nosotros tengamos esto porque, pues yo creo que todos los que queremos hacer la voluntad de Dios, cuando nosotros sentimos que no podemos, pues consultamos a nuestro pastor, a nuestro oiga, pastor, está pasando esto, ¿qué me recomienda usted? ¿No? Y bueno, de algún modo uno se sujeta, pero en ciertos momentos el consejo va a ser, ¿no? Permanece ahí. Ay, aunque Saúl me quiere clavar la lanza, sí, pero Saúl me quiere clavar la lanza otra vez. Y la gente no se da cuenta, la gente se da cuenta cuando uno huye, pero no estuvieron ahí cuando el Saúl agarró la lanza para clavar a David en la pared, ¿no? Y a veces toca más que apechugar. No toca más que sufrir el agravio, ¿verdad? Es una hermanita, una amiga. Saludo a Magda. Sufrir el agravio, ¿verdad? Pero entonces vea cómo esto, le digo, qué bueno sería pensarlo de, bueno, eso nos va a pasar en el mundo, ¿verdad, hermano? No, te va a pasar en la iglesia, te va a pasar en tu casa. El Señor Jesús dijo, yo no vine a traer paz, yo vine a traer espada. Y sábete que los mismos enemigos van a ser los de tu casa. ¿Quiénes son los primeros que te menosprecian? Los que te deshonran, los que te violentan. ¿No somos los mismos familiares, los de la casa? Pero si tú no lo tienes hoy día como una promesa, saben que tú vas a decir, para que me estén ninguneando, para que me estén haciendo nadie. Mire, qué necesidad, dijo el hermano aquel Juan Gabriel. Ya no era un hermano. No, y por eso nos alejamos de las riquezas de Cristo, porque si no, ¿sabes qué? ¿Qué necesidad tengo yo de sufrir? No te voy a aguantar, a mí no me vas a ningunear, ¿verdad? Vamos a avanzar. Vea esta promesa desde Hechos 7:6. Dijo Dios así, que su descendencia será extranjera en tierra ajena y que los reducirían a servidumbre, los maltratarían por 400 años. La misma promesa, pero ahora la está relatando el escritor de Hechos. Verso 7. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Aquí la palabra maltratar, es una palabra griega que es en el Nuevo Testamento, es la palabra suncajoneo. Pero entonces mira, si sencillamente, porque es una palabra compuesta, dice maltratar en compañía de, está claro, entienden, ¿no? Maltratar en compañía de, o sea que no estamos solos, sino que a todos nos maltrataron igual, ¿eh? Maltratar en compañía de, soportar persecución. Pero entonces me dice que es una palabra compuesta, ¿no? Sunconeo, ¿sí? Suncaconeo. Entonces sun es una palabra griega que denota unión, ¿verdad? Junto a. O sea, unión junto a. Pero ahora la otra palabra, lo que es el cocaponeo, o como dice ahí, cacopatseia, dice es adversidad, tener aflicción. Y las palabras que deriva, mire, invalidar, quitar el valor, depravar, injuriar. Tiene otra aplicación de concupiscencia. El último verso, párrafo, dice experimentar una sensación por lo general dolorosa. ¿Sí se da cuenta? Entonces, ¿verdad que no tenemos como una promesa de, hijo, ¿y quién quiere recibir al Señor hoy en su corazón? Yo, amén, sí, ok. Bueno, te prometo que vas a ser maltratado. Entonces ya no quiero. Por ahí hubiéramos comenzado, ¿verdad? No lo escogemos. Pero entonces vea cómo Dios es sabio y dice, sí, no lo vas a escoger si no eres hecho grande. Si no conoces, porque le recuerda el pasaje, dice, estimó las riquezas, dice, estimó como mayor riquezas el vituperio de Cristo, y dice la Escritura en Hebreos 11, porque se fijó en el galardón. Eso lo vamos a ver ahorita. ¿Cuál va a ser mi galardón, Señor? Vamos a verlo. Bueno, pero entonces vea, le quiero enfocar mucho esto del maltrato, perdón que me tome tiempo aquí. Y le quiero tener una buena noticia, mire, no le leí el verso 14 de Éxodo 15, de Génesis 15. Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, será esclava allí y será oprimida 400 años. Ya vimos lo que es maltrato, ya. Muy bien. Pero también a la nación a la cual servirán juzgaré yo. Y después de esto, ¿qué dice ahí? Saldrán con gran riqueza. Entonces tome la promesa completa, Señor, yo ahorita estoy siendo maltratado por mi pastor, por mi líder, por mis vecinos, por mi familia, pero yo quiero la promesa completa, Señor. Cuando salga de esta, porque yo sé que tú tú ves todas las cosas, amén. Cuando salga de esta, Señor, yo quiero salir con gran riqueza. Y por eso le enfoco que la riqueza no es material. Puede ser, ya lo vimos la semana pasada. Pero ahorita le voy a enfocar, porque dice la Biblia que Moisés tenía la vida resuelta, tenía los tesoros de los egipcios, tenía un título universitario, tenía un título nobiliario, el hijo de la hija de Faraón. Y si él lo rehusó, dice, no, ¿sabes qué? No quiero eso. Cuando a Pablo le tocó, dijo, ¿sabes qué? Yo no quiero eso.
Todo es basura con tal de alcanzar a Cristo. ¡Wow! ¿Qué vieron ellos? ¿Qué vieron ellos que escogieron ese vituperio de Cristo? Y que hoy día ya no se predica. No, hoy todo va a ir bien. Hice los planes que tengo para ti. Y eso. Vas a ser maltratado, hombre. Es una promesa. ¿Ok? Pero si sales y escoges, como Moisés, el vituperio de Cristo, vas a salir de ahí, hermano, hermana, con una gran riqueza. Con gran riqueza. Vamos a avanzar. Ahora, ¿usted se notó esta palabra que dice van a ser extranjeros? Dice en la promesa. Dice, morarán en tierra ajena. Mire Moisés, volvemos a Moisés. Éxodo 2:22. Cuando ya, aquí para este evento, Moisés dice que precisamente tratando de librar del maltrato a sus hermanos, fue cuando mata a un egipcio y le esconde en la arena. Y cuando luego quiere juzgar entre los mismos hebreos, dice, ¿y a ti quién te puso por juez? ¿Verdad? Dice, me vas a matar como mataste ayer al egipcio. Y cuando eso se descubre, Faraón lo empieza a perseguir. Y entonces él huye. Es bien interesante porque él se va a una tierra, a la región de Madián. Le pregunto, en nuestra mente cristiana, los que conocen la historia, ¿tenemos un buen concepto de los madianitas o no? ¿Se acuerda contra quién se enfrentó Gedeón? Madianitas, ¿verdad? Que venían y apañaban todo y los empobrecieron. Bueno, Madián, dicho sea de paso, fue un hijo de Abraham. Ahí lo busca usted en la Biblia. Pero en este punto era el principio de la historia donde éramos hasta cierto punto amigos. Madián, se acuerda que en ese contexto de Gedeón significa rencilla, pelea, competitividad, ¿verdad? Y cuando relata eso la Biblia nos habla de que tenía 7 hijas, el sacerdote de Madián. Jetro, el suegro de Moisés, ¿verdad? Pero entonces dice ahí que los pastores de aquella región no querían que esas ovejas tomaran agua también. Y entra Moisés y les da de beber a las ovejas, lo cual tiene una figura muy bonita ahí, ¿verdad? Que a veces uno entra, Dios nos lleva a lugares así de rencilla, ¿verdad? Donde no le cae uno muchito bien a los demás pastores. Pero al final Dios está preocupado por darle agua a sus ovejas. Amén. Algo interesante también es que, bueno, yo le dije ahorita, usted tenía en mente que el suegro de Moisés se llamaba Jetro, ¿se acuerda de Jetro, su suegro? Pero sabe que el relato de Éxodo 2 dice que su nombre era Reuel. Dice, las hijas del sacerdote de Madián volvieron con su padre Reuel, que significa amigo de Dios. Él también era un amigo de Dios. Excelente, ¿no? Se lo digo para que usted lo estudie. El punto es que entonces este sacerdote de Madián, Jetro Reuel, le da a su hija Séfora a Moisés y le da a luz un hijo, el verso 22, dice, ella le dio a luz un hijo y le puso por nombre Gersón. Gersón, así como en inglés sería como el hijo de ella, Gersón, su hijo de ella. Gersón. Dice, porque forastero soy en tierra ajena. Entonces esta fue una segunda decisión que tuvo que tomar Moisés. ¿Sí? Moisés, ahorita quiero hablar de las decisiones que tomó Moisés, a ver si me da tiempo de acabar el tema, mire. Forastero. Esta palabra forastero, bueno, tal cual, la que usa aquí es invitado, extranjero, pero cuando usted ve las derivaciones de la palabra, nos va a dar la idea, ¿verdad? Porque se acuerda que Pedro le decía a ustedes también, como peregrinos y extranjeros en esta tierra, conducidos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. La Biblia nos narra de un Abraham, dice que aunque habitó en la tierra de la promesa, dice habitó como peregrino y extranjero. Entonces vea cómo el plan de Dios es que usted no puede escoger el vituperio de Cristo. Si usted se enfoca en las riquezas de aquí, es lo que va a tener las riquezas de aquí. Y cuando le vengan a pedir su alma, dijo el Señor Jesús en la parábola, va a decir, ¿de quién van a ser las riquezas? Y te vas a dar cuenta que no eras rico, no fuiste rico para con Dios. Entonces tengo que enfocarme, mire, forastero, esta palabra forastero, dice, porque forastero soy en tierra ajena, dice, forastero es alguien que se vuelve a un lado del camino, o sea, tenemos una meta, o sea, tenemos un destino, pero dice, se vuelve para recibir hospedaje o cualquier otro propósito. Recuerda la parábola del samaritano, se apartó para ayudar, se apartó para llevar al desvalido al mesón, pero siguió su camino y dice, mire, cuando yo regrese, te voy a pagar lo que gastes de más, ¿no? Pero ese es un extranjero, ese es un forastero, alguien que se vuelve del camino con algún propósito, o sea, para recibir o para dar, ¿sí? Entonces usted está en este camino, así como cantamos Camino al cielo yo voy, está para recibir o para dar. Alguien nos pedía consejo alguna vez, hermano, ¿me recomienda estar en esta iglesia? Bueno, evalúe si es una iglesia que es solamente de que es para dar, o es una iglesia en la cual usted va a recibir. Si usted necesita recibir, este no es el lugar. Si usted está preparado para dar, bienvenido, bienvenido al equipo. Véalo usted. O su casa también, Usted está en su casa para recibir, si usted quiere, en su matrimonio. Sí, o sea, yo se lo explico en varias áreas, La iglesia, su matrimonio, su casa, su escuela, su vecindario. ¿Para qué está ahí? ¿Para recibir
y frustrarse, amargarse porque no es recíproca la cosa, o para dar, porque el Señor Jesús, siendo rico, se hizo pobre. Ve cómo trabajamos la idea principal. Mire, forastero, dice ahí es temer, como en un lugar extraño, como cuando uno llega a un lugar que no conoce, pero temer, porque por ahí decía un refrán bien mundano, ¿eh? De soberbios, dice, a la tierra que ofreces lo que vienes, no, dice, condúcete con temor todo el tiempo de tu peregrinación. Si en algún lugar llegas y, ¿sabes qué? Pues aquí no damos dulcecitos de Halloween, en sorry con excuse me, ni modo, ¿verdad? No nos vamos a contaminar. Le repetimos mucho a nuestra hija lo que Dios dijo a Jeremías, conviértanse ellos a ti, mas tú no te conviertas a ellos. Eso de que a la tierra que fueres, nada aplica así en el reino. Mire, pero esto de ser forastero, dice, es también que van a hacer con usted hostil, recibir hostilidad. Entonces se da cuenta cuando dijo Moisés, forastero soy en esta tierra, sí, vas a ser hostil. Los pastores le tiraban mala onda, Faraón lo quería matar, ¿no? Sus mismos hermanos, porque también dice la Biblia que menciona esta historia de Moisés, dice, ese mismo que dijeron, ¿quién te puso a ti por juez? Fue al que Dios envió como libertador. Entonces vea cómo Dios juzga todas las cosas y decir, hey, ahorita lo rechazaste, pero sábete que mañana Él es el que te va a ayudar, Él es el que va a estar al frente, Él es el que va a ir adelante de ti. Bueno, pero entonces decidir ser extranjero en esta tierra es saber que vamos a ser tratados con hostilidad. A la gente no le gusta, o sea, y no es que uno sea, porque son conceptos que a veces usted si no suma la palabra, se queda así de, sí es cierto, sí ves que Dios no nos mandó a juzgar, a contender. Pues no dice la Biblia que Pablo contendía ardientemente con los epicúreos y con los estoicos, lo que significa cada cosa. Ya hoy día entonces nos vamos llenando de conceptos del mundo, y no es así. Entonces sepan, decidir ser extranjero es que va a ser hostilidad, que van a conspirar contra ti. Me gustó la última, dice es un cachorro específicamente de león. Dice que se agazapa, ¿verdad? Dice Judá, cachorro de león. A usted tiene ahí una aplicación, ¿verdad? Si yo decido ser forastero, pues sí tengo cosas malas, ¿verdad?, que voy a enfrentar. Pero para Dios algo bueno es que soy como su cachorro, ese cachorro de león es Judá. No va a faltar el cetro. Ah, qué bonito, ¿eh? Dice, se agazapa. Papá lo defiende. Claro, qué interesante. También el enemigo tiene cachorros de león. Dice, oyerás al cachorro de león y al dragón, dice el Salmo. Ahí usted estudielo. Bueno, entonces son cosas que escogió Moisés. Ni otra cosa que escogió Moisés, no me va a dar tiempo, pero vamos a avanzar lo más que pueda. Éxodo 3:2 dice, se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego a Moisés en medio de una zarza, y él miró, y vio que la zarza ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, porque causa la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó desde el medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés, él respondió, heme aquí. Dijo, no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás, tierra santa es. Usted ve el relato anterior cuando le digo que Moisés le da de beber a las ovejas de Yetro, y entonces cuando su papá le pregunta, ¿por qué rezaron tan rápido, mijas? Ah, un hombre egipcio nos defendió. Se le veía, ¿va? Cuando viene ese encuentro con Dios, entonces Dios le dice, Moisés, quita el calzado de tus pies. Pero es algo que tú tienes que hacer. Acuérdese que esto nos habla figuradamente de nuestro andar. Algo que me gustó aquí, ay, no se lo puse. Mire otra palabra de forastero, se me pasó ponerlo aquí, pero es alguien que es opuesto a un nativo. ¿Qué es forastero? Alguien que es opuesto a un nativo. Entonces le digo, el que es nativo, a la tierra que fuera es lo que viene. No, esta es nuestra tradición, esta es la costumbre, así nos enseñaron, yo soy así, así nací, así me moriré, ¿verdad? Dice su canción. Pero entonces dice que alguien forastero es alguien opuesto. Entonces también aquí llega un momento en el que se encuentra con Dios y le dice, Moisésito, quita el calzado de tus pies, ya no camines como egipcio, ya no. Porque donde estás es una tierra santa. Entonces se da cuenta cómo Moisés se fue exponiendo a ese conocimiento de Dios y dice más adelante en este mismo capítulo Éxodo 3, dice cuando Dios le habló, dice Moisés cubrió su rostro, dice porque tuvo temor de mirar a Dios. Entonces le digo, es de que entonces ese andar, ese caminar, la gente nos va a decir cortados, fanáticos, religiosos, payasos, etcétera, ¿va? Pero entonces uno aprende el temor de Dios. ¿Sabes qué? Perdóname, o sea, no, me quité el calzado de Egipto. No tengo sandalia. Porque tengo temor de Dios. O sea, yo sé que no soy la mejor persona, no soy una blanca paloma, tengo un pasado, pero a partir de aquí, mi caminar debe ser diferente.
Ahora, algo que no muchos enseña es de que usted puede ver lo que pasa aquí. Dice, lo que le llama la atención a Moisés en su llamado es que le dice, voy a ver por qué la zarza está ardiendo en fuego y no se consume. ¿Sí? Oía a mi amigo pastor que decía, es porque ya no tenía nada que se consumiera. Claro. Pero mire, algo que nos enseña muchito hoy día. Primera de Pedro 1:7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Hay un pasaje en Números donde Dios dice, todo lo que, hablando de los botines de guerra, dice, todo lo que resiste el fuego, lo vas a purificar con fuego. Trajiste oro, trajiste plata, trajiste cobre, eso que resiste el fuego, lo vas a probar con fuego, lo vas a purificar con fuego. Y cuando usted ve las figuras en la Biblia, entonces me dice que escoger el vituperio de Cristo es escoger, tomar la decisión de decir, ok, yo sé que tiene que llegar un momento en el cual yo me tenga un temor de Dios, quite mi calzado, pero eso me va a llevar a encontrarme con ese fuego de Dios. Todos decimos, oh sí, el fuego de Dios, sí. Significa que tú puedes arder sin que nada en ti se consuma. Cuando usted ve el relato de Daniel y sus amigos, usted recuerda, dice, entraron amarrados a un horno de fuego calentado 7 veces, pero salieron sin amarras, ¿ah? ¿Se acuerda? Usted búsquelo ahí, el relato. Busque la palabra amarras. Se le rompieron las amarras. Sí, enfrentarme al fuego de Dios va a ser un fuego que me va a quitar las amarras. Enfrentarme al fuego de Dios va a significar que mi fe va a ser probada por fuego. Porque la fe resiste el fuego, dicho sea de paso. Entonces esas son cosas que a veces no queremos nosotros hoy día como cristianos. No, Señor, no. Hasta decimos, ¿verdad? No le pidas paciencia a Dios porque te va a mandar muchos problemas. Aunque no se la pida, hermano, aunque no se lo pidamos, dice Pedro, ¿verdad? ¿Por qué te sorprendes del fuego de prueba que te ha venido? Son pruebas que se tienen que cumplir en todos los hermanos alrededor de todo el mundo porque hay un camino de perfeccionamiento. Claro que lo que Dios espera es que tú y yo, así como Moisés, hechos grandes, tomemos la decisión de escoger el vituperio de Cristo. ¿Qué es el fuego de Dios, hermano? ¿Se acuerda que Pablo le decía a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti? Entonces eso, o sea, porque a veces nos toca orar. Yo me acordaba que apenas así le oraba al Señor, Señor, ahí dice tu palabra que el pavo y lo que humea no apagará. A veces somos más así, como la mechita ya así humeando, ¿eh? No, pero Dios nos quiere avivados, claro. ¿Qué representa? Que me quite el calzado, que cambie mi caminar, que tenga temor de Dios, saber que mi fe va a ser probada. Bueno, ni modo, también dice que la prueba de la fe produce paciencia, ¿no? Esas son cosas que nos van a llevar a tomar esa decisión. Mire, ya me está ganando aquí el tiempo. Mire qué más es el vituperio de Cristo según Moisés. Éxodo 4, tenga su Biblia abierta ahí en Éxodo 4. Esto obviamente por sí mismo es un tema que se desarrolla en una predicación, ¿verdad? Usted recuerda que alguna vez se lo tratan las excusas de Moisés, ¿verdad? Cuando precisamente después de este encuentro de la zarza, Dios lo manda, es mira, he visto la aflicción de mi pueblo, te voy a mandar delante de Faraón y quiero que lo saques y que te enfrentes a Faraón. Te estoy diciendo, te estoy anticipando que el corazón de Faraón se va a endurecer de tal manera que no te va a dejar ir a la primera, vas a tener que insistir, pero con brazo fuerte yo te voy a sacar. Ok, Señor. Y entonces Moisés empieza a ver su realidad. Verso 4.1 le dice, Señor, aquí que ellos no me creerán. Entonces el vituperio de Cristo, ¿se acuerda que Jesús dice no creían en él? Dice, él sabía desde un principio quienes no creían en él. Los fariseos no creían en él, los escribas no creían en él, los suyos vino no le recibieron, no creían en él. Bueno, el vituperio de Cristo, según Moisés, es que tú te enfrentes a que tú estés seguro de lo que Dios, tu encuentro con Dios, lo que Dios te llamó a hacer, la comisión que Dios te dio muy específicamente, y que estés seguro y presente y claro de que el Señor Jesús dijo, ¿verdad? El refrán dice, no hay profeta con honra sino en su propia tierra. O sea, te vas a enfrentar a que la gente no crea en ti. Ahí a ver, ya lo veré, ¿eh? Con todo lo que implica, ¿va? Un post, una indirecta, ahí algo malo en las redes sociales. Esa es parte del vituperio de Cristo. 4.10. Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra. Vituperio de Cristo es que a veces las cosas o las comisiones que Dios te da son cosas que superan o que tú vas a sentir que superan tu capacidad, ¿verdad? Señor, manda a mi pastor, mira, yo ni sé la Biblia, yo ni conozco, manda al profeta, al evangelista, porque ahí sí cuando ya se trata de enfrentar al mundo, ya como que se puede ver que no muchitos sientan el título, ¿verdad? Así, no, las ovejas son las que paren ovejas, pero son las que se rifan el tiro ahí con
los vecinos, en la escuela. Y entonces una vez cae aquí de, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra. No te preocupes, Moisés, yo te voy a enseñar. Ah, bueno, Señor, si me vas a enseñar, pues va. Ok. Mire, verso 14, o sea, es su realidad de Moisés, ¿verdad? Verso 13. Señor, envía por quien debas enviar. Y vea el verso 14, se me hicieron chiquitas las letras, pues entonces Jehová se enojó con Moisés. Pero ya el verso 18 dice, y entonces así Moisés fue y dijo, iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto. Ya cuando el Señor se enojó, vea que Él es lento para la ira y gran misericordia. Ya cuando uno hace enojar a Dios, está bien, Señor, pues si no hay manera de evadir el llamado, pues está bien, yo lo voy a hacer, Señor. El Señor Jesús se enfrentó a lo mismo, obviamente quizá Él no hizo enojar al Señor, ¿verdad? Al Padre. Él no dejó de decir, ese es mi hijo amado, en el cual mi alma tiene contentamiento, pero sí llegó un punto donde le dijo, Padre, si quieres pase de mí esta copa. Y no se haga como yo quiero, sino como tú. Padre nuestro que estás en los cielos, venga a tu reino, hágase tu voluntad. Entonces, escoger el vituperio de Cristo es que cada uno de nosotros escojamos la voluntad de Dios en cualquier cosa. Cuando buscamos una pareja, cuando le preguntamos dónde quiere que vivamos, qué estudiar, qué trabajo, qué hacer en la iglesia. Hay veces que no muchito nos va a convenir, ¿no? Así como que, Señor, pero es que si recibo esto, no van a creer en mí, me van a vituperar, no sé hacerlo. Está bien, Señor, pero si tú quieres, pues como dijo Gedeón, nada más asegúrame que tú estás en el asunto y yo le doy, Señor. Y ya sé que mi fe va a ser probada como por fuego, pero voy a poder permanecer. Y mire, por último, es lo que nos va a dar tiempo de tratar hoy, Éxodo 4:24, dice, aconteció que en el camino, en una posada, Jehová le salió al encuentro a Moisés, quiso matarlo. Séfora tomó un pedernal, cortó el prepucio de su hijo, se lo circuncidó y le echó a sus pies diciendo, la verdad, me es un esposo de sangre, y así le dejó luego ir, ¿no? Le dijo ella, esposo de sangre a causa de la circuncisión. Obviamente usted sabe que este es un tema por sí mismo. El apóstol Pablo lo desarrolló y dice, no es la circuncisión del cuerpo, porque hay muchos circuncidados que no cumplen la ley, y hay gente que cumple la ley de Dios y no. Entonces dice se habla de la circuncisión del corazón, o sea, el corte de aquello donde se almacena la carne, ¿no? Donde se agarra la carne, ¿no? La carnalidad, es lo que figuradamente le digo ahorita así en resumen por el tiempo, ¿no? Entonces dice la Biblia que circuncidemos el corazón, que circuncidemos nuestros oídos, que circuncidemos nuestra mente. Son cosas que tenemos que hacer un corte ahí así de analizarlo y quitar las cosas que van a hacer que la carne, o sea, lo que son las disensiones, herejías, gritería, contiendas, pleitos, malos pensamientos, etcétera, se arraiguen en nuestro ser. Entonces esas cosas son las que tenemos que estar constantemente peleando. Pero entonces le digo, el vituperio de Cristo, entonces que uno tiene que entrarle aquí, ¿verdad? Uno no va a poder escoger el vituperio de Cristo si uno no se circuncida. Le digo, no en lo físico, sino en lo espiritual. Usted busque ahí, es un tema por sí mismo, qué cosas tenemos que circuncidar de nuestro ser, ¿no? El oído, el corazón, los pensamientos, las cosas que tenemos que quitar. Mire, con el favor de Dios, dentro de 8 días tratamos las riquezas, ¿verdad? ¿Cuáles fueron las riquezas que Moisés estimó? Que él vio, así, porque es según Moisés, ¿verdad? ¿Qué riquezas vio? ¿Y cuál fue el galardón que él perseguía? Porque eso fue lo que lo ayudó a verse como el invisible. Espero que esto que tratamos hoy le haya ayudado a ampliar un poquito su concepto, le edifique, le bendiga. Y como siempre, pues ya nada más permítanos orar para que el Señor selle esta palabra ahí en su corazón y con la ayuda de Dios, podamos nosotros también hacernos grandes y escoger el vituperio de Cristo, saber un poquito lo que es, ¿no? Si usted está siendo maltratado, está pasando una situación difícil que lo están humillando, violentando, degradando, menospreciando, ninguneando, bueno, sepa que es una promesa de Dios también, pero que cuando salga de ahí, el Señor lo va a hacer salir con gran riqueza, amén. Padre Dios, en esta mañana te damos gracias, Señor, por tu palabra, gracias por la vida, por la oportunidad que nos das, Señor, y sabemos que con la vida, dice tu palabra, mientras hay vida hay esperanza. Hay cosas que a veces se nos olvidan, Señor, hay cosas que nos deprimen, que nos desaniman. Yo sé, Señor, la gente a cualquier edad, adolescentes, niños, jóvenes, servidores, servidoras, que no solamente en la iglesia, en su casa, en su vecindario, en la escuela, en su trabajo, Señor, no falta gente que nos maltrata. Y se nos olvida, Señor, realmente no lo tenemos como una promesa. No tenemos como una promesa el maltrato, queremos que todo nos vaya bien, que nada nos vaya mal, que nada sea adverso, pero tú mismo enfrentaste la contradicción de los pecadores contra ti mismo. Fue parte de tu riqueza el siendo rico, hacerte pobre
para enriquecernos. El que siendo rey, tomaste forma de siervo para que sigamos tus pisadas, Señor. Ayúdanos a no olvidar eso, porque a veces cuando no soportamos, nos terminamos apartando de tu plan, de tu propósito. Nos enfocamos en las riquezas materiales, pero cuando nos damos cuenta, no somos ricos para con Dios. No tenemos tesoros en los cielos. Y donde está nuestro tesoro, ahí va a estar nuestro corazón. Si nuestro corazón, Señor, si nuestra riqueza, nuestro tesoro, lo que atesoramos, valoramos, son las riquezas materiales, nuestro corazón va a estar aquí en esta tierra, Señor. Pero si tú nos ayudas, así como Moisés, a poner nuestra mira en las cosas de arriba, aunque tú eres espíritu y no te podemos ver, Señor. Tu palabra declara que Moisés se sostuvo como viéndote a ti, el invisible, Señor. Concédenos esa gracia de poderte mirar, Señor, en medio de la prueba, en medio de la tribulación, que tengamos esa promesa completa, Señor. No solamente que vamos a ser maltratados a cualquier nivel que lo estemos enfrentando, sino la promesa delante de que cuando salgamos de esa, cuando tú juzgues la causa, vamos a salir con gran riqueza, Señor. No permitas que nadie pierda su galardón, Señor. Al contrario, dale fuerzas, Señor, a que no tiene ninguna, has alcanzado, aún aquel que ha sido afectado físicamente hoy en este día, Señor. Por favor, renuévale las fuerzas, Padre. Y así como Moisés ciertamente cubrió su rostro, pero ese temor pudo ayudarlo a mirarte a ti, a sostenerse en medio del desierto, a sostenerse en medio de las luchas, de las pruebas, porque a veces se nos olvida, no queremos ser probados, nos rehusamos a ser probados, Señor. Y hoy vimos que el acercarse al fuego de Dios es saber que nuestra fe va a ser probada, así como por fuego. Ayúdanos. ¿Qué más podemos pedirte? Solamente ayúdanos a resistir. Que tú estés en el asunto. Que podamos igual, Señor, sostenernos como viendo al invisible. Te lo suplicamos con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas, Señor. Aún como dice la Biblia, aquel que no tiene ninguna, Señor. Ese es nuestro clamor esta mañana. Y que eso traiga grande riqueza, Señor, a nuestra vida, no material, sino esa misma riqueza que logró hacer que todos esos personajes que nosotros decimos héroes de la fe, lograran menospreciar aún sus vidas en esta tierra, porque tenían sus ojos puestos en el galardón que bien sabemos es Cristo mismo. Ayúdanos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén. Bueno, pues muchas gracias por el tiempo, por haber venido también. Nos vemos en la siguiente transmisión. Si tiene dudas, preguntas.